No es mi hermano, solo un parásito con mi apellido, dijo ante toda la familia. La cena de Navidad siempre ha sido un evento encantador en casa de mis padres. Este año, la mesa estaba llena de risas. El aroma de los tamales y el dulzor del ponche de frutas envolvían el aire. Sin embargo, todo lo que podía pensar era en Gabriel, mi hermano, ese parásito con mi apellido. Su sonrisa brillaba como las luces del árbol, mientras todos lo adoraban, incluyéndome a mí. Pero en mí había un torbellino de emociones que amenazaba con arruinar la velada. Cada vez que se escuchaban risas, mi corazón latía más rápido, pesada como si llevara una roca en el pecho. Gabriel era el hijo ejemplar, el orgullo de mamá y papá. Me preguntaba, ¿realmente él merecía toda esa atención? ¿Por qué yo me sentía como un fantasma en mi propia familia? Verlo recibir los abrazos y cumplidos de todos me hacía sentir como si un nudo se formara en mi garganta. El ponche y los tamales no llenaban el vacío que supresé. ¿Cómo podía hacer esto en medio de nuestra celebración? La historia entre Gabriel y yo estaba llena de resentimientos y secretos sin resolver. La idea de que Sofía se iba a convertir en parte de su vida me hacía preguntarme si realmente contaba para alguien en esta familia. Con cada brindis y cada sonrisa que él regalaba, la euforia colectiva me atravesaba como una puñalada. La música sonaba alegre, pero en mi interior todo era caos. Sabía que debía enfrentar a Gabriel, decirle lo que me había hecho sentir y quizás descubrir qué significaba realmente para mí. Pero el miedo me mantenía paralizada. En el clímax de la noche, cuando todos se reunieron para escuchar su gran anuncio, el aire se volvió denso. Podía sentir cómo las miradas se posaban en él, esperando su pronunciamiento. La habitación estaba cargada de expectativa. Mi mente estaba en un torbellino, tratando de decidir. ¿Estaba realmente dispuesta a sacudir los cimientos de todo lo que creía saber sobre mi familia? Y entonces, cuando él finalmente se levantó, su rostro radiante iluminado por las luces de Navidad, supe que este no era solo un brindis más. Era el inicio de un conflicto que transformaría nuestras vidas para siempre. La sala entera contenía la respiración mientras su voz resonaba. El silencio me dio tiempo para pensar. ¿Qué pasaría si revelaba los secretos enterrados de mi madre? Comprendí que el momento que estaba a punto de vivir daría forma a mi futuro, uno que jamás había imaginado. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo revisa el botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta. Me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La sala se llenó de un silencio que pesaba como un bloque de concreto. Gabriel alzó la copa para hacer su anuncio, y el resplandor de las luces reflejaba su emoción. Mis manos temblaban. Cada músculo de mi cuerpo me gritaba que hablara, que mostrara lo que realmente sentía. Pero ahí estaba yo, atrapada en un momento que parecía eterno. Quiero pedirle a Sofía que se case conmigo. Comenzó, su voz clara y firme. Una ola de murmullos estalló en la habitación, pero mi mente no escuchaba nada más que el latido feroz de mi corazón. ¿Estaba realmente haciendo esto aquí y ahora? La risa de la gente se convirtió en un eco distante. La atención se centraba en ellos, no en mí. Justo cuando estaban a punto de estallar los aplausos, la puerta de la casa se abrió de golpe. Un frío helado invadió el lugar, y todos nos volvimos para ver quién entraba. Era un hombre de pie en el umbral, con el rostro familiar que nunca había querido recordar. Era Diego, el hermano desconocido de Gabriel, un secreto envuelto en polémica que mis padres habían guardado celosamente durante años.
Y ahora, ahí estaba, trayendo consigo la tormenta. «No lo hagas, Gabriel», gritó Diego, su voz cortante como un cuchillo. La habitación se congeló en un instante. El murmullo se transformaron en gritos de sorpresa. La expresión en el rostro de Gabriel se transformó de alegría a incredulidad. «No puedes casarte con ella. No deberías estar aquí», replicó, visiblemente alterado. «¿Y por qué no? Porque soy un parásito. ¿Eso es lo que piensan todos de mí?» La rabia brotó en mi pecho, sintiendo como el fuego se extendía. La gente comenzó a murmurar, lanzando miradas confusas entre ellos y a nosotros. Era un escándalo, y sabía que la víspera de Navidad se había convertido en algo que nadie podría olvidar. «Porque Sofía es parte de un juego más grande de lo que ustedes creen», continuó Diego, acercándose un paso. «Que eso no sepas. No eres el único que tiene secretos en esta familia, Gabriel. Ella lo sabe». «¿Qué? ¿De qué hablas?», preguntó Sofía, confundida, mientras sus ojos parpadeaban entre sorpresa y desilusión. Mis pensamientos se dispersaron, tratando de entender lo que Diego estaba insinuando. «Yo soy el verdadero hijo, el que tu padre dejó por decisión, el que vive en la sombra de su legado», dijo Diego, y una risa amarga escapó de sus labios. «¿Crees que ellos te quieren más a ti? El amor de este lugar nunca ha sido real. La verdad nos fue arrebatada a todos». Sentí cómo el oxígeno se escapaba de la habitación. Miré a Gabriel, mi hermano de sangre, y entendí que toda mi vida había estado construida sobre mentiras. Su mirada se llenó de confusión, y por un instante vi que incluso él temía mirar hacia atrás. «¿Qué significa esto para nosotros?», murmuró Gabriel. Sus manos temblaban al sostener la copa, que parecía haberse vuelto un objeto extraño e irrelevante. La gente comenzó a balbucear. Se estaban rompiendo los lazos que habíamos conocido. El aire estaba impregnado de un pánico palpable. Yo estaba entre ellos, atónita y llena de preguntas. Nunca había deseado estar en esta circunstancia, pero ahora la necesidad de entender la verdad se estaba convirtiendo en un grito ensordecedor en mi mente. ¿Quién era realmente mi familia? La realidad se desmoronaba, y todo lo que había creído era ahora polvo. ¿Podría el amor sobrevivir a este escándalo? ¿Hasta dónde llegaríamos para recuperar lo que creíamos tener? La noche estaba lejos de terminar, y la tormenta apenas comenzaba. La sala seguía en silencio, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Todos miraban a Diego, con los ojos bien abiertos y el aliento contenido. Gabriel, temblando, no podía creer lo que acababa de escuchar. El momento perfecto que había planeado se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Gabriel tartamudeó, pero Diego no retrocedió. Su mirada era feroz, como si hubiera estado esperando este momento desde siempre. «Eres un tonto si crees que todo ha sido normal. Sofía se merece la verdad. La familia que has conocido es una ilusión». Su voz resonó por la habitación, dejando a todos boquiabiertos. Los murmullos comenzaron a crecer como una ola. «No, no puede ser», Sofía murmuró, sus ojos achicándose, buscando respuestas. La confusión se convirtió en temor, y pronto todos se dieron cuenta de que esto iba más allá de un simple escándalo navideño. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Justo en ese instante, un sonido fuerte interrumpió la conversación. Un cristal se rompía. «¡No!», grité, viendo cómo la copita que Gabriel sostenía se resbalaba de su mano y caía al suelo. El ruido rompió el hechizo del momento. La gente empezó a moverse, a hablar. El caos se desató. Pero entonces lo inesperado ocurrió. Gabriel, con los ojos en llamas, dio un paso hacia Diego. «Cierra la boca. No tienes idea de la familia que he construido aquí. No dejes que tus celos arruinen mi momento». Su voz estaba llena de rabia y dolor. «¡Celos! No sabes nada de celos. La verdad es que nunca has sido el hijo favorito. Lo sabes. Tu padre ha estado callando esto por años, escondiendo su oscuro pasado. Y tú feliz en tu burbuja», contestó Diego, sin ceder. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Sin embargo,
En medio del torbellino, otra figura apareció en la puerta. Era Ana, la madre de Gabriel, y la mujer a quien todos temían y respetaban. «¡Suficiente!», gritó, haciendo que todos se callaran de inmediato. Su voz era fuerte y autoritaria, pero había algo más. Algo en su mirada parecía frágil. Ana entró con paso firme, pero al acercarse, su rostro se tornó gris. «Diego, no deberías estar aquí. No quiero más mentiras, y menos frente a la familia», dijo. Sus palabras temblaron con el peso de los secretos que llevaba dentro. «¿Mentiras? ¿No es cierto que soy parte de esta familia?», respondía Diego mientras los murmullos volvían a proliferar. La sensación de que la familia se estaba desmoronando bajo sus pies creció. «No eres parte de nada. Tu madre se fue, y espero que tú encuentres tu camino, pero no aquí», dijo Ana, y por un momento todos vimos fragilidad en su voz. ¿Estás bromeando?». El pánico se reflejaba en el rostro de Gabriel. «¿Qué está pasando, mamá?». Su voz se hizo pequeña y vulnerable. ¿Cuál era la historia detrás de todo esto? Ana bajó la mirada, y el silencio se sintió como un grito. «Todo lo que creías saber sobre tu familia está a punto de desmoronarse», dijo. Y con esto, todos comprendieron que la tormenta apenas comenzaba. Esa noche sería una que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. «¿Cuál es la verdad?», pregunté yo, y sentí como el aire se volvía helado. Nadie se atrevió a romper el silencio. Ana se giró lentamente, y en su mirada había un destello de frustración y temor. «La verdad es más oscura de lo que piensan», dijo, y en ese instante suena un grito detrás de ella, y todos nos volvimos a ver. Un accidente. Un grito ensordecedor que hacía eco en la noche y rompía la burbuja que habíamos estado sosteniendo. La noche de Navidad se convirtió en una pesadilla oscura. ¿Qué secreto guardaba la familia? ¿Quién estaba realmente en peligro? La atmósfera vibraba con la promesa de revelaciones. Todo estaba a punto de volverse irreversible. La sala permanecía en completo silencio, la atmósfera pesada como una nube oscura. Todos los ojos estaban fijos en Diego, que había arrojado una bomba en plena cena. «No deberías estar aquí», murmuró Ana temblando. Gabriel, visiblemente sacudido, buscó respuestas en el rostro de su madre. Diego, sin embargo, no mostraba signos de rendirse. «La mentira que han construido se derrumba. No hay amor sin verdad». Su voz resonó en la sala, como un eco tenebroso. Las miradas se cruzaban. La confusión era palpable. El rostro de Sofía se tornó pálido, su mente probablemente procesando todo lo que acababa de escuchar. Justo cuando el caos comenzaba a desatarse nuevamente, una explosión de risa resonó en el umbral. Era Lucía, la tía de Gabriel, que entraba con las manos llenas de platillos navideños. Su risa llenaba el aire, pero la preocupación en su rostro rápidamente reemplazó la alegría. «Vengan a cenar, familia. ¡Es Navidad!». Pero cuando vio las caras de todos, el brillo de su mirada se apagó. «¿Qué pasó? ¿Por qué esa cara?». El ambiente cambió en segundos. La tensión que había llenado la habitación se volvió un torbellino de murmullos desenfrenados. La mayoría intentaba calmarse, pero el escándalo había enfrentado a dos bandos: los que se aferraban a la idea del amor familiar y los que la verdad estaba devorando. «Lucía, no es el momento», dijo Ana, su voz temblorosa. Pero en lugar de hacer caso, Lucía cruzó la sala, acercándose a Diego con una mirada que taladraba. «¿Por qué estás aquí, Diego? ¿Qué quieres?». Fue entonces cuando el giro llegó. Diego sonrió, y no era una sonrisa amistosa. «Solo le estoy revelando a Gabriel lo que merecía saber. ¿No es así, tía?». Se giró hacia todos, su voz ganando fuerza. «Porque hay mucho más. La verdadera razón de mis visitas, mis ausencias». En un instante, Lucía palideció. «No puedes». Fui testigo de cómo la realidad de toda esa cena se iba transformando. «No traigas eso otra vez. Nadie quiere escuchar tus mentiras». Pero Diego no se detuvo. «¿Mentiras? Soy el hijo no reconocido. Y sé algo que ni tú ni la familia quieren que sepa».
La herencia de la que han hablado tanto no es solo una casa o un negocio. Es mucho más profundo. Todos los murmullos cesaron al mismo tiempo. Gabriel se encontraba a la defensiva, pero con una chispa de curiosidad en sus ojos. ¿Qué estás insinuando? Y antes de que Diego pudiera responder, Lucía tomó la delantera. No, no deberías decir eso. No es cierto. No hay manera de que lo sepas. Su voz se quebró, y por primera vez el miedo se vislumbró en su mirada. Diego solo se rió. ¿O sí? ¿Te gustaría saber qué pasó con tu madre, Gabriel? ¿Por qué nunca quiso habitar esa casa? Su destino se entrelaza con el mío. Y un grito desgarrador hizo eco en la habitación. Sofía había caído al suelo, su rostro pálido como el mármol. ¡Sofía! Grité, pero ya era tarde. Mis pies parecían pegados al suelo mientras todos corrían a su lado. La confusión y el pánico se desataban. Pero aún así, la frase de Diego resonaba. La verdad siempre sale a la luz. Un giro estremecedor que transformó todo lo que creíamos. ¿Era Gabriel realmente quien pensaba ser? ¿La familia que conocía era una fachada? Las miradas paralizadas y las manos temblando crearon un ambiente electrizante. El frío caló hondo en mi pecho. ¿Dónde está la salida de esta pesadilla? El caos se había apoderado de la cena navideña mientras los secretos comenzaron a desnudarse. La noche apenas comenzaba y la pregunta palpitaba en el aire, dejando a todos al borde del abismo. ¿Qué más quedaba por descubrir? La verdad se acercaba a pasos agigantados y esta vez seguramente dejaría cicatrices. La sala estaba en un mar de confusión. Sofía se desplomó al suelo, y el grito agudo de su voz resonó en mis oídos como un eco sin fin. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La risa de Lucía se desvaneció, y en su lugar reinó un silencio sepulcral. Todos corrían a su lado, pero yo me quedé paralizada, aturdida, mirando cómo su rostro se tornaba pálido. «¡Sofía, despierta!», gritó Gabriel mientras se agachaba junto a ella. Su voz temblaba, un eco de desesperación. Yo podía ver la angustia en sus ojos, el terror desbordándose en cada latido. Los murmullos se transformaron en gritos. La Navidad que prometía alegría se convirtió en un caos de voces que se mezclaban, buscando sentido en la locura. «¿Qué está pasando?», pregunté, mi voz apenas un susurro. La tensión en el ambiente crecía, como una tormenta. Mientras Gabriel sostenía la cabeza de Sofía, sentí que la atmósfera se volvía cada vez más densa. Ana estaba inmóvil, su mirada fija en la escena, como si cada segundo le costara una eternidad. Pero así como la confusión alcanzaba su auge, un sonido rompió el aire. Un golpe sordo resonó y luego otro, como un tambor retumbando, atrayendo la atención de todos. «¡Es el teléfono!», gritó Diego, con un destello de esperanza en sus ojos. Se acercó a la mesa, donde nuestro teléfono resonaba con una llamada entrante, interrumpiendo el drama. «¡Contesta!», instó un pariente. Diego tomó el teléfono y lo alzó, su expresión cambiando al instante de la ansia a la incredulidad, con los ojos desorbitados. Es una llamada de la cárcel». La sala cayó en un silencio helado. «¿Qué? ¿De quién?», preguntó Gabriel, aún absorto en tratar de reanimar a Sofía. Diego se giró lentamente, y su voz tembló al hablar. «De nuestro padre. Dice que hay algo que arruinará todo lo que hemos creído saber». La mirada de cada persona se concentró en él. Todos contuvimos la respiración. «¿Qué?», murmuró Ana, con una mezcla de miedo y anticipación. El padre de Gabriel, y supongo, de mí también, estaba implicado en un caso oscuro. «La razón de tu madre, Gabriel, para dejar todo, para esconder la verdad. Hay una conexión que no conocen», Diego continuó, con una mezcla de tensión y emoción que crecía en el ambiente. «No solo yo tengo secretos». El murmullo estalló en toda la habitación. «Explícate», exigió Lucía, su voz llena de rabia.
Gabriel se levantó, agitando sus manos en un intento de tomar el control. No digas más palabras vagas. ¿Qué cresta quieres decir? Porque puede que haya más hermanos, más secretos, ofreció Diego. Un grito ahogado surgió de mi garganta y sentí que el aire se volvía espeso. La explosión de información llenó la sala como un fuego forestal, extendiéndose y dejando cenizas de certezas. Los rostros se tornaron cenicientos mientras los murmullos se acentuaban. Sofía yacía en el suelo, y con cada segundo que pasaba el caos aumentaba. Gabriel se inclinó sobre ella, su voz ahora un susurro desesperado. «Despierta, Sofía, por favor. ¿Por qué estás así?» Y en ese momento, como si la noche misma hubiera decidido jugar su última carta, Sofía abrió los ojos. Su mirada se posó en Gabriel, pero había algo diferente, algo más profundo. «Gabriel», dijo en un tono suave, casi un susurro, «no puedo seguir así. Hay algo que no te he contado». El mundo se detuvo. Todos contuvimos el aliento, a la expectativa de lo que iba a revelar. La confusión era palpable. ¿Qué más podía salir a la luz? La tormenta apenas comenzaba, y en ese instante una pregunta retumbaba en mi mente. ¿Quién realmente era Sofía? Y mientras las sombras de la verdad se alzaban a nuestro alrededor, un nuevo caos estaba a punto de desatarse. Uno que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Sofía abrió los ojos y miró a Gabriel. Su expresión estaba llena de dolor, pero había algo más detrás de su mirada. Una sombra que parecía acechar. «Gabriel, no puedo seguir así. Hay algo que no te he contado», murmuró. Cada palabra parecía un hilo que mantenía unida a la realidad. La sala se congeló. Los murmullos se desvanecieron como humo. Gabriel se inclinó hacia ella, el pánico comenzando a formarse en su rostro. «¿Qué te pasa, Sofía? ¿Qué es lo que no me has contado?» Su voz era un susurro entrecortado. Todos conteníamos la respiración, asfixiados por la tensión. «Eso vele que lo que me pasó aquel verano», empezó a decir, pero justo en ese momento un estruendo resonó en el pasillo. La puerta se abrió de golpe, y la figura de un hombre irrumpió en la sala. Era el padre de Gabriel, el hombre cuya ausencia siempre había sido una sombra en sus vidas. «Detente, Sofía». «No digas más», gritó con una voz que cortaba como un cuchillo. El caos estalló nuevamente. La sala se llenó de gritos y murmullos, cada uno tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Gabriel se puso de pie, sus ojos desorbitados. «¿Qué estás haciendo aquí? No tienes derecho a interrumpirnos». La rabia llenaba su voz, pero su mirada también traicionaba confusión y miedo. «No tienes idea de lo que estás a punto de descubrir», retumbó la voz de su padre, con un tono de advertencia. «Hay cosas que ni siquiera puedo permitir que se revelen». Su mirada se centró en Sofía de manera intensa, dispuesta a devorarla, como si ella tuviera el poder de desatar una tormenta. Diego, aún presente, observaba la escena con atención. «¿Qué secretos estás ocultando, viejo?». Su tono era desafiante, pero había una chispa de miedo en su mirada. «Tu familia no es lo que piensan que es, y tú lo sabes mejor que nadie». Gabriel dio un paso al frente. «Para, dime qué demonios está pasando aquí». Su voz vibraba con furia y angustia, pero su padre lo ignoró. La tensión entre ellos era palpable, un aire denso como el invierno que amenazaba con explotar. «No es lo que crees», exclamó el padre de Gabriel, su voz subiendo de tono. «Esa noche fatídica no solo nos arruinaron a nosotros, hubo más. Las mentiras se apilan y alguien tiene que pagar por ellas». Su mirada se desplazó hacia Sofía, y de repente ella se puso pálida. «¿Qué? ¿Qué más hay?». Sofía respiraba con dificultad. «No quiero ser parte de esto». Su voz era un susurro tembloroso, pero todos sabían que había una verdad feroz esperándola. «¿No lo sabes? Tú eres parte de esto. Eres la pieza que podría desencadenar todo. Lo que realmente sucedió ese verano, lo que pasó entre tú y mi padre, no fue solo una casualidad.
Cada palabra que salía de la boca de su padre hacía eco en mi mente. Mi corazón latía con fuerza, preguntándome en qué podía convertirse esto. El rostro de Sofía se convirtió en un mar de emociones. No, eso no puede ser posible, murmuró. Eso fue un error. Yo solo trataba de olvidar. Pero la fricción en el aire era demasiado intensa. Cada palabra misiles hacia la verdad que todos tenían miedo de afrontar. Ese error, gritó Diego, rompiendo en su propio mundo de locura. No solo impactó nuestras vidas, sino que está basado en una traición. La traición que nos ha mantenido separados, como si fuéramos ajenos. Y justo cuando se estaban acumulando las revelaciones, un nuevo estruendo retumbó en el pasillo, y el sonido de sirenas comenzó a llenar el aire. La mirada de todos se volvió hacia la ventana, la luz azul y roja intermitente iluminando la sala, como si el propio universo decidiera entrar en la escena. ¿Qué demonios hicieron?, murmuró alguien, y el silencio se volvió ensordecedor. La culminación de secretos, el acercamiento de las autoridades. Todo estaba a punto de salirse de control. Así que aquí estábamos, parados en el precipicio de un abismo. Viejos secretos, revelaciones obscenas. Todo convergiendo como un huracán en la noche. La Navidad que prometía alegría se tornaba en un laberinto de traiciones y verdades desgarradoras. El momento era cristalino. La pregunta colgaba en el aire. ¿Sobreviviría nuestra familia a este escándalo? Y al mirar a Gabriel, a Sofía, a Diego y su padre, comprendí que la verdadera pelea apenas comenzaba. La lluvia de consecuencias caía sobre nosotros, y ahora el futuro parecía más incierto que nunca. La sala estaba en un mar de confusión. Sofía abrió los ojos, parpadeando mientras la luz intermitente de las sirenas iluminaba su rostro. Gabriel, susurró, su voz frágil como un hilo. El caos estalló nuevamente. Gabriel se apresuró a su lado, tomando su mano. Sofía, ¿estás bien? La ansiedad en su tono era palpable. Los murmullos se transformaron en gritos, pero todo sonaba distante. ¿Qué está pasando?, gritó alguien del fondo, y esa pregunta flotó en el aire como un agarrón en el corazón. En medio de la confusión, el padre de Gabriel seguía ahí, con la mirada fija en Sofía. No te acerques a ella, le advirtió. La tensión se respiraba, ahogando cada intento de calma. Las sirenas seguían sonando. Un recordatorio constante de que el mundo afuera también giraba, con un ruido ensordecedor. Diego, que parecía disfrutar del caos, empezó a caminar hacia la puerta. No puedo creer que hoy esté pasando esto. Todo se ha vuelto un circo, murmuró, riéndose casi a desgano, pero nadie le prestó atención. Las miradas estaban centradas en Sofía, que volvió a cerrar los ojos, probablemente intentando asimilar lo que estaba a punto de compartir. Gabriel, dijo nuevamente, esta vez más fuerte, tengo que decirte sobre ese verano. Sus palabras se arrastraban, casi inaudibles. Dilo ya, exigió Gabriel, su voz cargada de miedo e impaciencia. Pero justo cuando Sofía parecía dispuesta a revelar su secreto, un fuerte golpe sonó fuera de la casa, como si alguien tratara de abrir la puerta a la fuerza. El sonido resonó, interrumpiendo a todos en el salón. ¿Qué fue eso?, se preguntó Ana, mientras un frío recorrido la envolvía. Las sirenas afuera aumentaron su volumen, y el aire se volvió denso con la anticipación de lo que podría llegar. Y en un instante, la puerta se abrió con un estruendo, revelando a una figura conocida. «Detente, no lo hagas», gritó quien fuera, y mi corazón se detuvo. Era Esteban, un viejo amigo de la familia, con la mirada desbordante de pánico. «¿Estás loco? ¿Qué haces aquí?», gritó Gabriel, olvidándose momentáneamente de Sofía. El enfado en su voz resonó, pero Esteban no se detuvo. «La policía viene a arrestar a tu padre», dijo con voz temblorosa y los ojos bien abiertos. «Es por un asesinato». El aire se volvió helado, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», soltó Gabriel, aterrorizado. «Eso no puede ser cierto».
El murmullo de la habitación se convirtió en un murmullo ensordecedor. Nadie sabía qué hacer ni qué pensar. Una sombra de incredulidad recorrió el rostro de todos. ¿Asesinato? «¡Eso es imposible!», gritó Ana, mientras el caos comenzaba a desatarse de nuevo. «¿Por qué nadie me dijo esto?». «Porque no lo sabíamos, pero ahora es real. El padre tiene cuentas pendientes y están a punto de descubrirlo», explicó Esteban. La sala parecía girar y mientras Gabriel se tambaleaba, Sofía se levantó un poco más, como si el sonido la hubiera despertado. «Esto es un juego, ¿verdad? ¿Un juego que quieren jugar a expensas de nuestras vidas?», exclamó Diego, cruzando los brazos, sonriendo con esa chispa de loco que siempre tenía. Sofía lo miró, confundida y asustada. «No, no es un juego, es la vida de todos», trató de decir, pero la presión era fuerte. Gabriel se giró hacia su madre. ¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó, su voz rota. Ana pareció dudar, pero antes de responder, un sonido ensordecedor resonó desde la entrada. Eran pasos pesados, cientos de ellos, resonando sobre el suelo de madera. «¡La policía!», gritó alguien, y todos sintieron un escalofrío helado recorrerles la espalda. La puerta se estaba abriendo lentamente, pero nadie se movía. Las miradas estaban fijas en la entrada, donde dos oficiales de policía se asomaban, con las miradas fijas y desafiantes. «Detengan a todos. Estamos aquí para investigar un crimen», dijo uno de ellos con voz firme y temible, y en ese mismo instante, Sofía, con su mirada perdida, se olvidó del caos. «Gabriel, lo que tengo que decirte puede ser aún más importante». Y antes de que pudiera completar la frase, una sombra apareció tras ella. La habitación pareció oscurecerse, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Un grito erizó el aire, y mientras todos volteaban para ver qué había sucedido, la figura de un anciano apareció detrás de Sofía. Era el abuelo que todos decían que había muerto hace años. «No deberían estar aquí», murmuró con una voz temblorosa. «El secreto que guardo es más grande de lo que pueden imaginar. Todo lo que creíamos se desmoronó». ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y qué misterios guardaba esta familia? En un instante, el pasado, presente y futuro se entrelazaron de tal manera que no había salida. La tormenta apenas había comenzado, dejando a todos con una única pregunta. ¿Quién realmente estaba en peligro? Sofía abrió los ojos y miró a Gabriel. Su expresión estaba llena de dolor, pero había algo más detrás de su mirada, como si las palabras que se avecinaban pudieran desgarrarlo todo. «Gabriel, no puedo seguir así. Hay algo que no te he contado», murmuró. Cada palabra se sentía como un hilo tenso. La sala se congeló, todos contenidos en el silencio roto, solo por las sirenas que seguían aullando afuera. Gabriel se inclinó hacia ella, capaz de sentir que lo que venía podría ser más devastador que cualquier verdad revelada hasta ahora. «¿Qué es Sofía?». Su voz, una mezcla de angustia y determinación, resonó. Pero justo cuando parecía que ella se preparaba a hablar, un fuerte golpe resonó en la puerta principal. No era una sombra más la que entraba en escena, sino un hombre de pie en el umbral con una mirada intensa, como si hubiera sido llamado desde las sombras del pasado. Era el abuelo de Gabriel, un hombre que todos creían muerto. «No deberías estar aquí», gritó Ana, su voz perforando el aire pesado de tensión. El murmullo de confusión creció. «Lo que guardo yo no les conviene a ninguno de ustedes», exclamó el abuelo, su rostro marcado por años de secretos ocultos. «El secreto es más grande de lo que pueden imaginar». La presión se sentía como un puño apretado en los pechos de todos. Gabriel lo miró. «¿Qué? ¿No murieron en un accidente?». La incredulidad se reflejaba en su rostro, pero había una chispa de reconocimiento también. «No, Gabriel, te he mentido. Fui parte de un diseño más grande, uno que no debería haber existido». Las palabras del abuelo flotaban en el aire, grabadas en el silencio absoluto que dominaba la habitación. El corazón de Gabriel latía desbocado. Todo se desmoronó en el instante que el abuelo pronunció esas palabras. Sofía se levantó.
su voz rasgada. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Y de repente, varios murmullos comenzaron a mezclarse. Aquello era más que un escándalo. Era un estallido de secretos que habían permanecido sepultados durante décadas. Todo comenzó con la traición, continuó el abuelo. Tu padre y yo, antes de que nacieras, formamos un pacto, uno que ahora está quebrándose por las mentiras que hemos cultivado. Un nuevo golpe en la puerta interrumpió su relato. Esta vez era la policía, irrumpiendo de manera decidida. «Policía, todo el mundo al suelo. Estamos buscando al padre de Gabriel por un crimen que involucra un asesinato». La voz de un agente resonó, transformando la confusión en pánico. ¿Un crimen? El murmullado colectivo estalló en gritos, ojos bien abiertos ante la revelación. «No, eso no puede ser cierto», gritó Gabriel. La incredulidad mándale como un hacha a su corazón. Todo lo que había creído se desmoronaba en un instante. «Abuelo, ¿qué has hecho?». Sofía dio un paso atrás, asustada y completamente confundida. «No hay manera, eso no puede ser». Su voz se apagó. Las luces intermitentes de la patrulla iluminaban a todos en la habitación, dejando ver expresiones de miedo y caos. En medio del desorden, el abuelo miró a Gabriel, su voz suave pero firme. «Tú eres la clave para desentrañar lo que somos. Eres el hilo que conecta todo, y está a punto de romperse». El impacto de sus palabras resonaba como un trueno, y sin quererlo, la atención se desvió hacia Sofía. Ella era más de lo que todos pensaban. «Gabriel, hay más. No solo soy tu amiga. Yo soy parte de este lío. Tu madre y yo. Una revelación explosiva». «¿Eh? ¡No!», exclamó él, mientras el aire se tornaba denso, pesado. Justo cuando la revelación estaba a punto de romperse, un estruendo aún más fuerte atravesó el silencio. Algo o alguien había entrado, y esta vez era la última pieza de este rompecabezas mortal que amenazaba con destruir lo que quedaba de la familia. Una figura apareció, emergiendo de la sombra con una mirada fría. «Soy yo, el hermano que nunca conocieron», dijo la voz profunda. Los rostros se volvieron hacia el nuevo intruso, y el suelo pareció temblar bajo sus pies. «Soy el hijo que fue olvidado, el que tiene el derecho de reclamar su lugar en esta locura». Un silencio helado envolvió la sala. ¿Qué era esto? Todo lo que pensaban que sabían se tambaleaba peligrosamente al borde del abismo. Un giro inimaginable que hacía cuestionar cada relación, cada secreto, revelando que la familia podía ser el mayor enemigo. ¿Hasta dónde llegarían para defenderse de no solo la verdad, sino de los que estaban dispuestos a luchar por ella? La sala se llenó de un momento atónito. Esa figura, el hermano perdido, inclinó la cabeza hacia Gabriel, como si su presencia viniera a desatar una tormenta. Los corazones palpitaban, el aire se volvió más espeso, y todos se preguntaron quién era y qué revelaciones traería consigo. «Soy el verdadero hijo», volvió a decir, con un tono que retumbó en la mente de todos. «El que fue desechado, el que vive bajo el yugo de las mentiras. Tú no eres el único, Gabriel. Yo vengo a reclamar lo que es mi herencia». Gabriel se quedó callado, buscó entre sus pensamientos, y de repente pareció un niño perdido en un laberinto. «Pero, ¿dónde has estado todo este tiempo?», preguntó, la confusión marcando cada palabra. La multitud observaba en un silencio ensordecedor. «Viví en la calle, buscando a mi familia, mientras ustedes maldecían mi existencia», dijo el hermano, su voz cargada de amargura. «Pero esta vez he vuelto no solo por mí, sino para revelar lo que realmente sucedió». El abuelo dio un paso al frente, sus ojos llenos de rencor. «Cierra la boca. No sabes a qué te estás metiendo». Su advertencia resonó, pero esa palabra no hizo más que encender la chispa del caos. La policía, aún en la puerta, observaba la escena con interés, buscando entender un drama que parecía un laberinto de secretos. La tensión se agudizaba y los murmullos comenzaron a expandirse como un fuego descontrolado. «¿Qué quieres decir con eso?», demandó Gabriel empujando contra el peso de la verdad.
Te voy a decir la verdad sobre mamá. Ella no se fue porque te amara, sino porque... Las palabras se deslizaban entre sus labios inminentes y peligrosas. —¿Qué? No, no digas eso —chilló Sofía, la desesperación surgiendo en su voz. El cuarto estaba a punto de romperse. La verdad desgarradora empujaba contra los muros. Justo cuando el silencio se hacía insoportable, un sonido atronador rompió en la entrada. Un estallido. La puerta se partió como si fuera papel, y una figura vestida de negro entró, armada. En un instante, el caos se transformó en pánico. —¡Al suelo todos! —gritó, y en un abrir y cerrar de ojos todo se volvió confusión. Un estruendo y las luces parpadearon, las sirenas exteriores gritando como una mezcla de terror y advertencia. Sofía cayó al suelo, su rostro palideciendo mientras todos la miraban. —¡Sofía! —gritó Gabriel, buscando entre la multitud. Los agentes de policía se lanzaron hacia el intruso, pero éste sacó un arma y el detonador resonó. El tiempo se detuvo, un disparo, y el eco se expandió. La escena se convirtió en un mar de incertidumbre. Las miradas estaban fijas en la persona caída, mientras el hermano perdido se arrastraba hacia atrás. La realidad se retorcía como una serpiente. Sofía estaba en el suelo. El miedo la envolvía. En ese momento, Gabriel se lanzó hacia ella, el amor por su vida creciendo en su pecho. —¡No muera, Sofía! —gritó. A su alrededor, la sangre corría y las luces parpadeaban. La noche se desmoronaba en una espiral de terror. La multitud, sola y devoradora, observaba atónita, sintiendo cómo el aire se llenaba de desconfianza. —¿Quién eres realmente? —se preguntaban entre sí, mientras la verdad parecía irse de sus manos. La risa oscura del hermano resonó entre la gente. Lo que había comenzado como una simple cena familiar había cobrado forma como una tragedia de venganza. En medio del caos, un grito desgarrador surgió de las sombras. —Tienes que dejarlo ir, Gabriel. La familia no significa nada si todos estamos en peligro. Esa voz era la de Ana. Y en un instante, todo se volvió confuso. ¿Qué era lo que sabía? ¿Qué secretos había guardado? La revelación de la madre y su conexión con el hermano perdido resonaba, intensificando el miedo. Todo giraba alrededor de la verdad. Pero esa noche, en medio de los gritos, una sola pregunta flotaba en sus corazones. ¿Sobrevivirían a esto? La línea entre la vida y la muerte se desdibujaba, y todos eran conscientes de que nada volvería a ser igual. La sala se volvió un torbellino. El aire vibraba con la tensión. Cada mirada se centraba en el hermano perdido. Su presencia era un volcán en erupción. Gabriel, su rostro pálido, apenas podía procesar lo que estaba escuchando. —Eres realmente mi hermano —soltó, confundido. El anciano miraba a todos, su mirada llena de resentimiento. —No eres el único que ha sido dejado de lado. Estuve aquí todo este tiempo, escondido y olvidado, pero siempre he sabido que este día llegaría —dijo el hermano, acercándose lentamente, desbordando una energía tensa. Sofía, aún en el suelo, levantó la mirada. —¿Qué significa esto? ¿Qué secretos se esconden? De sus ojos se abrieron con miedo y desconfianza, mientras Gabriel, todavía absorto, no podía apartar la vista de su hermano. La presión aumentaba y un silencio tenso se apoderó de la habitación. Solo se escuchaba el eco lejano de las sirenas y un murmullo entre la multitud que contenía la respiración. Entonces, un nuevo golpe resonó, esta vez en la puerta trasera. —¿Qué? ¿No puede ser? Alguien gritó, y antes de que pudiéramos parpadear, un grupo de hombres armados irrumpió, cubiertos con pasamontañas. —Al suelo, nadie se mueva —ordenó uno con voz grave. Las miradas se cambiaron. El horror llenó el aire. —¿Qué está pasando? —preguntó Ana, sus ojos abiertos de par en par como si acabara de salir de un mal sueño. —Esto es un espectáculo. Todos están peligrosamente involucrados —dijo uno de los hombres,
mientras registraban la habitación con gestos agresivos. Gabriel dio un paso hacia su madre. El miedo lo envolvía. «¿Qué quieren? Si no han hecho nada», gritó desesperado. «Eso es lo que tú crees», respondió el hombre. «Buscamos al patriarca, y aunque él no esté aquí, ustedes son culpables por asociación. Todo lo que han ocultado, todas las verdades escondidas, van a salir a la luz». La atmósfera se convirtió en un cóctel explosivo. La familia estaba atrapada entre las revelaciones y la inminente violencia. Justo cuando la situación parecía alcanzar su clímax, Sofía se puso de pie, con una energía que había desaparecido por un momento. «Basta, no nos asustarán, no permitiré que sigan amenazándonos», gritó, su voz resonando con firmeza, sorprendiendo a todos. La tensión en la habitación se descargó, pero antes de que la adrenalina pudiera calmarse, un disparo resonó. Un estruendo desgarrador que cortó el aire. Todos gritaron. El caos se desató nuevamente. Gabriel se arrojó sobre Sofía, mientras el resto de la familia buscaba refugio. «¿Qué has hecho?», rugió el hermano perdido, el odio llenando el espacio. «Todo por culpa de tu familia», le gritó al anciano. En medio de la confusión, Gabriel se dio cuenta de que su madre y su hermano estaban en riesgo. «Al suelo», pudo gritar antes de que otro disparo retumbara, y un grito desgarrador proveniente de Ana lo dejó paralizado. Todo alrededor parecía desdibujarse. La visión de su madre, desplomándose, su rostro de sorpresa y dolor, caló en el corazón de Gabriel. «¡Mamá!», resonó su voz, quebrada por la angustia. Corrió hacia ella. El tiempo se arrastraba mientras sentía el frío metal del caos apresurándose hacia él. La sangre comenzó a brotar de la herida, y un grito de horror se elevó de todos los presentes. El mundo se detuvo. «¿Por qué, Ana? ¡No!». La desesperación tambaleaba los cimientos de Gabriel. Empezaron a girar las piezas del rompecabezas, y una verdad devastadora emergió. ¿Era todo parte de un plan? ¿La familia estaba condenada a esta velada de traiciones? El hermano, observando desde lejos, sonrió desafiante. «Ahora lo entiendes. Aquí nadie es inocente, Gabriel. Te dije que la verdad siempre sale a la luz. Vas a salvar a tu madre o a destruirte a ti mismo en el proceso». En ese momento impactante, Gabriel se dio cuenta de que la Navidad se había transformado en un terreno de guerra. Todo lo que había conocido se convirtió en ruinas humeantes. Mientras los primeros auxilios llegaban y las luces de la policía parpadeaban desde la calle, la realidad de qué era de él y quién realmente era su familia se desvanecía ante él. «¿Qué haré ahora?», pensó mientras el caos lo rodeaba. La pregunta se retorcía y transformaba en gritos. ¿Quién iba a sobrevivir a esta tormenta? Y más importante aún, ¿qué secretos arraigados permanecerían ocultos bajo la sombra del horror que apenas comenzaba a apoderarse de ellos?